Bien, estudio de la hidrología, la hidráulica. También necesitamos hacer el estudio geológico y geotécnico para saber la capacidad portante del suelo, para ver si tiene nivel freático, no hay nivel freático, todas esas cosas para estudiar la fundación, las fundaciones de los elementos que soportan el puente. Entonces es importante el estudio geológico. Pero ¿qué es lo que yo necesito del estudio geológico o geotécnico, perdón, pues son dos cosas diferentes. Lo que yo necesito es saber el tipo de suelo, qué tipo de suelo hay, si son suelos cohesivos o suelos granulares. Necesito saber el ángulo de fricción interna de cada estrato del suelo. Necesito saber si es que se puede saber la capacidad de portante del suelo, o si no, se lo encuentra a través de fórmula teórica, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa. Y también la clasificación de suelo, porque también me interesa si tiene cohesión o no tiene cohesión el suelo, porque existe el fenómeno de la socavación, y ese fenómeno de la socavación es precisamente el que hace fallar un 89% de los puentes que se construyen fallan por socavación. Entonces, eso es importante, el fenómeno de la socavación. Se lo voy a dar también como trabajo práctico para que me investiguen la socavación junto con la historia de los puentes, ¿ya? También necesitamos saber si esa zona es sísmica, qué grado de riesgo sísmico tiene, qué aceleración podría tener, digamos, los edificios, los suelos, porque en realidad la onda de los sismos que se transmite son ondas superficiales que sacuden el edificio y el edificio responde entonces como si fuera un péndulo, ¿no es cierto? Un péndulo invertido. Comienza a responder el edificio por su propio peso. Entonces necesitamos saber el riesgo sísmico. También necesitamos conocer el impacto ambiental que puede causar la construcción de un puente. A veces uno se pone a pensar y dice, bueno, la construcción de un puente, ¿qué puede dañar a la naturaleza? Yo pienso que nada, porque es poco, o sea, de material, cemento, qué sé yo, que pueda caer en los ríos, es poco y eso no dañaría el medio ambiente, digamos, de una manera de que destrozase cierta especie, ¿no? O al hombre tampoco no le causaría problema. Pero sin embargo pueden haber impactos, o sea, indirectos. Los impactos pueden ser indirectos. Por ejemplo, si yo hago un puente en una zona donde ¿cómo se llama? Un área protegida. Supónganse que yo haga un puente y una vez hecho el puente se entran pues los tronqueros, los madereros, los cocaleros, se entran y ahí comienzan a depredar el bosque, a sembrar y todas esas cosas. Ahí ya hay impacto negativo, ¿no es cierto? La deforestación, todas esas cosas ya ahí comienza a ser un impacto negativo contra el medio ambiente. Entonces, hay veces el puente en sí como estructura no causaría ningún problema, pero existen unos impactos indirectos que pueden ser mucho más dañinos que el contaminar con algunas sustancias químicas o algo, digamos, de este sector del terreno, ¿no? Entonces, ahí hay que fijarse bien que no cause impacto secundario. También es importante el estudio de tráfico. El estudio de tráfico nos indica a nosotros la frecuencia con que pasan los vehículos, o sea, con qué frecuencia pasan. Por ejemplo, antes el diseño de los pavimentos se hacía por resistencia y frecuencia. O sea, resistencia, ¿por qué? Porque se diseñaba para que resista una cantidad de carga.
el pavimento rígido. Y luego se calculaba la frecuencia con, digamos, un camión, supónganse, de 12 toneladas o de 15 toneladas por eje. Si transitaba, por decirle, digamos, a la semana, que pase 10 veces. A la semana, o al día, que pase 10 veces. A la semana se multiplicaba por 7 y teníamos 70 veces. Multiplicado por, o si no, 10 por 365, teníamos 3,000 y tantos veces de paso por año. Y si lo multiplicaba por 30 o 40 años, entonces tenías una pasada de vehículos que uno entraba a una tabla, ¿no? Y entraba con esas pasadas y encontraba cuánto bajaba su resistencia. Por decir, ya montaba con 100,000 veces de pasada, ¿no? En 40 años, 50 años, y uno encontraba que la resistencia de la losa bajaba. Y le daba ahí cuánto bajaba, le daba 0,65, 0,40, o sea, su resistencia bajaba. Entonces, es importante la cuestión del tráfico, ¿listo? A veces una estructura no falla por la carga, por la magnitud de la carga, pero sí falla por fatiga, ¿no? Y ustedes de repente no lo ven el concepto de fatiga, pero imagínense ustedes que agarren un alambre, ese alambre de amarre, si se acercan a una construcción, se sacan un pedacito de alambre de amarre. Eso ustedes no lo pueden romper, sino es con una tenaza, ¿no es cierto? O con un alicate. Pero sin embargo, si lo doblan ustedes y comienzan a doblarlo, y de un lado al otro, y de un lado lo doblan. Cuando acuerda, el alambre suelta, primero se calienta y de ahí se desprende. Entonces el alambre falló por fatiga. Y la fuerza que hicieron ustedes no fue nada. Ya, muy bien. Listo, entonces el tráfico nos sirve para la frecuencia, cuántas veces pasa. Luego existen estudios complementarios, pueden ser los estudios de instalaciones eléctricas, si vamos a poner, si fuera un puente, digamos, tipo viaducto, para poner iluminación, para poner semáforos, etcétera. Son ya estudios complementarios, ¿no? Y si es que vamos a hacer, digamos, debajo del puente algunas instalaciones como sanitarios, poner baños públicos, etcétera, puede ser que se ponga. Entonces tenemos que hacer todos los estudios de instalaciones, pues, ¿no? Señalizaciones y todos esos estudios complementarios. También tenemos estudios de trazo y diseño vial de los accesos. O sea, ustedes conocen el viaducto que está en el, se llama ahí en el Viru, ¿no es cierto? Tiene su estudio geométrico, tiene su curva, tiene curva en planta y curva en elevación. Entonces, y ese es sencillo, ¿no es cierto? Pero hay otros accesos que pueden ser un poco más complicados, entonces. No sé si han visto en las películas o en los videos, viaductos que tienen forma de araña. Entonces, ahí tiene un estudio vial, un estudio del diseño del acceso. Es un estudio de vía, donde uno tiene que manejar pendientes y curvaturas y todas esas cosas. Y velocidades, ¿no? Velocidades de frenado, todas esas cosas. Han quebrado. Se viene Coutinho, la pide, va para algún agujero, la devolución para Coutinho. Y a los que estén hablando sin micrófono lo voy a ir retirando ya. Y ahorita acabo de retirar a uno. Entonces tengan cuidado con su... Bien. Entonces el estudio de alternativas también a nivel de anteproyecto es importante también ese estudio de alternativas. Precisamente esto es cuando hay donde uno pueda jugar con alternativas. Esto ocurre en los puentes sobre ríos, pues, ¿no es cierto? Buscar la forma en qué parte del río es más conveniente hacer el puente.
Si es que hay una parte, por ejemplo, que tiene mal terreno, una zona que está con un terreno muy pobre, no es bueno, puede uno buscar y hacer el cambio de la vía. O sea, es un cambio, claro, no va a ser un cambio, un cambio esencial, ¿no? Sino un cambio que no perjudique mucho la vía, pero uno presenta alternativas, ¿no? Y presenta la que sea no necesariamente la más económica, sino la que presente mayor ventaja, mayor seguridad, mayor vida útil, etcétera. Entonces, todos esos serían los proyectos que más o menos necesitamos para hacer un diseño de un puente. Bien, vamos a hablar un poquito de la geometría del puente. El puente puede tener su geometría en la sección transversal del puente o No está puede compartiendo tener... su pantalla, ingeniero. ¿Perdón? No está compartiendo su pantalla. Ah, perdón, sí, no, compartir. Lo que pasa es que salí para sacarlo a ese que estaba hablando y ya cuando volví a entrar no entré compartiendo pantalla. Perjudica, pues lo perjudica. Por eso es que al que esté hablando lo voy a sacar ya. Bien, entonces la sección transversal, aquí tenemos una sección transversal de un puente, ¿no? Arriba tenemos a este elemento de acá arriba, se le llama tablero de puente, por más que sea de hormigón, ¿no? Porque la palabra tablero viene de tabla, y la tabla, o sea, la asociamos a la madera. Sin embargo, su nombre técnico es tablero de puente. Puede ser de madera, puede ser de acero, puede ser de hormigón, etc. Entonces, este elemento de acá donde estoy moviendo la mano es el tablero. Luego tenemos las vigas principales. En este caso tiene 2 vigas. También tenemos acá un elemento de resguardo que está achurado, se llama barrera vehicular. Barrera de resguardo vehicular, aquí está su nombre, ¿no? Barrera vehicular. Esta barrera, su nombre, en realidad, el nombre es barrera New Jersey. Medio New Jersey es esta, ¿no? Fue creada precisamente por la Ashton, ¿no? En caminos de prueba. El perfil ha sido estudiado y probado, ¿no? Muchas veces para que el vehículo que quiera salirse vuelva otra vez por su propia, o sea, por la propia forma, vuelve. No sigue para adelante, sino que lo vuelve a meter, digamos, al vehículo a la vía. También vemos que acá coloca una berma, las bermas. Estas bermas son para cuando existe algún incidente en el vehículo, pueda irse un poco a un lado del vehículo y dejar el paso libre para que los otros vehículos circulen. Y puede, digamos, qué sé yo, por ahí se le frega algo, ¿no? Ocasionalmente en un puente. Preferible es nunca estacionarse en un puente, pero si hay algún percance que lo obliga a uno a pararse, entonces uno utiliza las bermas. Algunos puentes tienen bermas, otros no tienen. Cuando es de alto tráfico, el puente es necesario ponerle berma. Y se le hace la buena señalización horizontal para que los vehículos no se estacionen, porque algunos se estacionan, algunos turistas van pasando y se estacionan en el puente y comienzan a sacar fotos. Eso no es prohibido. Por eso llevan también una señalización vertical, unos tableros, indica el puente, la longitud y todo, y dice, ¿no? Prohibido estacionarse. Entonces uno no se estaciona en los puentes, sino en algún caso de emergencia. Bien, acá tenemos otra sección transversal del puente, una sección, esta es una sección cajón, a esta otra se llama puente tipo viga, el anterior, y este otro es puente tipo cajón. Entonces, es una sola viga, pero su sección es un cajón. Estos puentes de cajón tienen bastante rigidez a la torsión, ¿no? La rigidez a la torsión es muy buena, por eso es que se lo utiliza en puentes largos, en viaductos y también en puentes curvos, donde hay curvatura. ¿Por qué? Porque donde hay curvatura va a haber, ¿cómo se llama? Fuerza
centrífuga, y la fuerza centrífuga es la que trata de sacarlo al vehículo, y por lo tanto va a haber una excentricidad de la carga. Y al haber una excentricidad con respecto a este cajón, va a haber una torsión, y estos son resistentes a la torsión. Entonces los puentes de cajón, ¿listo? Igual tiene aquí la barrera, en este caso este tiene la barrera de resguardo vehicular, fíjense acá, donde está limitado todo el ancho de vía. Acá fíjense que el ancho de vía está limitado y además tenía una berma. Este no tiene berma, está todo el ancho de vía. El ancho de vía pueden ser de 3, 4, 5 fajas de tráfico, ¿no es cierto? Entonces aquí está el ancho de vía. Aquí tienen el ancho de la barrera, 0,40, y tiene una acera peatonal. ¿Por qué? Porque aquí tiene una baranda. Esta se llama baranda de resguardo peatonal. O sea, resguarda que el peatón no se caiga. Esta es barrera de resguardo vehicular, evita que el vehículo salga y atropelle al peatonal, ¿no es cierto? Entonces, las dimensiones de esta acera, bueno, son arquitectónicas, donde el paso de una persona se supone que es de 60 centímetros, entonces son múltiplos de 60. Por ejemplo, esta acera de aquí, si tiene 2 metros, suponiendo que el ancho de acá de base de la barrera sea 20 centímetros, entonces tiene un 80. Un 80 sería 3 pasos de 60 centímetros, ¿no es cierto? 1,20 más 1, verán, 0,60 más 0,60, 1,20 más 0,60, 1,80. Entonces, se dice que esta acera es para que pasen 3 personas por acá. ¿Listo? Entonces, el paso de el ancho para que pase una persona es 0,60 de acuerdo al diseño, a los diseños arquitectónicos. Pero uno puede ponerle no necesariamente un 80, ¿no? Puede poner un poco más, pero siempre lo mínimo es 0,60 para que pase una persona. Bien, se consideran estas aceras que son peatonales cuando su ancho es mayor o igual a 0,60 centímetros. Cuando este ancho es mayor o igual a 0,60, entonces se considera la carga peatonal acá, ya que hay carga de peatonal. Si hay alguien que levantó la mano. Disculpe, ingeniero, tengo una preguntita. Adelante. ¿Depende mucho de su sección para la capacidad de soporte de cada puente? A ver, no te entendí la pregunta. ¿Repetila? Que si depende mucho de la sección del puente para la capacidad de soporte de cada puente. Como ahí Claro, depende. Como ahí vemos 2 secciones. Sí. Aquí tenemos 2 secciones. Este es un puente tipo viga. O sea, la estructura principal para resistir este puente son las vigas. Entonces, el diseño que nos enfocamos, lo principal que enfocamos es el diseñar las vigas, ¿no? Claro que la losa también es importante, pero estos son los elementos resistentes. Ahora, este de acá es una sola viga, pero su sección es cajón. Entonces, aquí nosotros tenemos que trabajar con una sola viga. Y cuando uno trabaja con una sola viga, su esfuerzo tiene igual esfuerzo de flexión, corte y torsión. Y por supuesto que este puente con este puede ser que tengan la misma resistencia si yo diseño bien las vías, ¿ya? Si yo diseño, o sea, cada puente se diseña para resistir las cargas que va a soportar. Entonces, la sección puede ser más económica o puede ser más cara. Ahora, yo no podría decirte la sección cajón es más económica que la sección viga, pero las dos resisten, pueden ser diseñadas, estas 2 secciones pueden diseñar para que resista el mismo tráfico, por ejemplo, el mismo peso de los camiones. ¿Ya? Entonces, se diseñan cada uno para resistir el peso de la carga, o sea, el soporte que van a tener si es que es la misma carga,
los dos van a resistir la misma carga, pero su geometría pues va a variar. Y también el costo va a variar. De repente los puentes tipo viga van a ser más caros que los puentes cajones. Bueno, eso dependiendo de la longitud, por ejemplo. Si yo voy a hacer un puente tipo viga de 50 metros, seguramente que va a ser caro el puente tipo viga. Sin embargo, ya el puente tipo cajón me sale más barato. O sea, los puentes tipo cajón son para luces grandes, ¿ya? Ahora, de que se puede hacer tipo viga, se puede hacer, pero yo lo sacaré más caro, porque estos puentes tipo viga, si es de hormigón, o sea, máximo puedo llegar yo hasta 25 metros. Entonces, tendré que hacer una columna que se llama pila de puente a la columna cada 25 metros, y entonces eso me va a encarecer. En cambio, con esta sección, yo podré avanzar cada 40 o 50 metros con esta sección cajón, y no necesito pilas, simplemente a los 50 puedo poner una pila. Imagínense, acá ya yo he puesto varias pilas para llegar a 50 metros, y aquí recién voy a poner una cada 50 metros. Entonces, económicamente depende de la longitud, ¿no es cierto? Aunque soporten la misma carga. ¿Está bien? ¿Entendiste? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien. Entonces tenemos el ancho de calzada. Este ancho de calzada, ¿cómo se diseña? La AASHTO dice que el ancho para que circule un camión o circule un vehículo, el mínimo es 3 metros, ¿no? Y el máximo es 360. Entonces se le llama una faja de tráfico, o lo que llamamos también el carril, ¿no es cierto? Ustedes dicen, no se invadió el carril, claro, porque está la señalización y está pintado con líneas, un carril que va, otro que viene, eso sabemos, ¿no es cierto? Ese ancho de carril, entonces para un puente es el mismo ancho que una vía. Su mínimo es 3 metros y el máximo 360. Pero la AASHTO primero calcula con 360. ¿Listo? El ancho. Y si es que, por ejemplo, un ancho de 10 metros, el puente, yo quiero hacer un puente que tenga un ancho de 3 metros. ¿Para cuántas fajas de tráfico sería ese ancho? A ver, calculen 10 dividido entre 3.60. ¿Cuánto sería, para cuántas fajas de tráfico? Sale 2,77. Así es. Pero entonces, si yo tengo 10 metros, 2 fajas de tráfico serían 720, ¿no es cierto? Porque 360 más 360 me va a dar 720. Pero yo tengo 10 metros. Entonces, 10 menos 720, me sobrarían 2 metros 80. Si lo divido entre 2, eso, yo tengo 1,40. Entonces, yo podría hacer el puente 2 fajas de tráfico más 1,40 de berma. O sea, le dejo 1,40 de berma. ¿Listo? El ancho va a tener 10 metros. Van a pasar por ahí 2 fajas de tráfico. ¿Listo? Y voy a tener una berma de 1,40. Entonces, ese sería un diseño. Otro diseño. Hemos dicho que también el ancho mínimo es de 3 metros. Entonces, yo tengo 10. Entonces, serían 10 dividido entre 3, me da 3.33. Ese puente me sirve para 3 fajas de tráfico. Entonces, 3 fajas de tráfico van a ser 9, ¿no es cierto? De 3 metros de ancho. 9. 3, 3 y 3, 3 fajas de tráfico. Y me va a sobrar 1 metro. Entonces, yo puedo dejar 50 centímetros a cada lado, que me servirá como una pequeña berma, que sirve para estacionarse, digamos, y voy a interrumpir una faja de tráfico, pero van a quedar 2. ¿Listo? Entonces, esa berma sirven para esas cosas. Muy bien. Entonces, a eso se llama el ancho, así se denomina el ancho de calzada, donde puede entrar la faja de tráfico y las bermas. Bien, aquí habla de las bermas, y la berma
Dice que el mínimo es 0,60 de berma, mínimo, ¿no es cierto? Un ancho de 0,60. Después dice que se aconseja tener un 80 de berma hasta 2,40. ¿Listo? Y 3 metros ya dejar de berma, ya no se convierte en una berma, se convierte en una faja más de tráfico y comienzan a pasar por ahí los vehículos. Entonces, no se recomienda hacer berma de 3 metros. O podría ser el máximo ancho 3 metros, pero con buena señalización, todo para que los vehículos no pasen por ahí, ¿no? Se pueden poner ojo de gato, y solamente utilizarlo en casos de emergencia. Bien, las veredas. Vamos a hablar un poquito de las veredas. Las veredas son las calzadas, ¿no? La calzada. Aquí en este caso, por ejemplo, esta es una vereda peatonal, ¿no? Y está encima de del tablero, fíjense. Acá tengo otra vereda peatonal, pero no tiene encima nada de ningún resalto. ¿Por qué? Porque está cubierto por un resguardo vehicular, ¿no? Aquí tenemos otro, del mismo tablero puede salir, digamos, un sobrealto, que sería la vereda. Estas veredas peatonales, le decía yo que se utilizan para velocidades no mayor de 70 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque si hay velocidades mayores es peligroso que el vehículo, por descuido, se suba a estas veredas. Y esta vereda, en realidad la Ashton le da una altura de 15 a 20 centímetros. Entonces es bien chica este resalto. Entonces es peligroso que se suba acá el vehículo. En nuestro medio, en realidad, esta altura nosotros le damos de 20, 25, 30. Mientras más alto, mejor, porque sabemos la cultura de los que manejan, digamos, a veces borrachos, no son responsables, ¿no es cierto? No tenemos una buena educación vial. Entonces, por eso hacemos estos cordones altos. Y actúan como un cordón de calle. Es para evitar que las llantas entren aquí a la vereda, ¿ya? Las veredas, bueno, una de las condiciones es que sea la velocidad de diseño de la parte donde está el puente sea menor de 70 kilómetros por hora, no más. Si ya hay esto, entonces hay que colocar una barrera de resguardo vehicular, o sea, un medio New Jersey o una barrera flex beam. La barrera flex beam hace la misma función del New Jersey, o sea, o barrera rígida, lo único que es metálica. No sé si han visto unas vigas que tienen en forma de W y que va de costado la viga y va con unos postes metálicos. Eso también se puede colocar en los puentes y van empernados, entonces van anclados al piso, empernados. Esa barrera flex beam, cuando hay un choque se deteriora, pero evita que el vehículo se malogre, se freie, porque al deformarse absorbe la energía y entonces el vehículo no sufre mucho daño. En cambio, en la barrera rígida va y choca el vehículo y el vehículo es el que sale más dañado, ¿no es cierto? El ancho mínimo de las veredas es de 1 metro en zonas urbanas, donde hay mucho peatonal, muchos peatones. Y lo que les decía yo, cuando tiene una anchura mayor a 60 centímetros, se la considera con carga peatonal. Ya más adelante vamos a ver cuál es la carga peatonal. Muy bien. Ahora, cordón o barrera. El cordón, como le decía, o la barrera, es precisamente donde aguanta los impactos, ¿no? Aguantan los impactos. Aquí, por ejemplo, tengo yo una barrera vehicular. Esta es vehicular porque es maciza, rígida. Y arriba se nota que sigue algo más delgado, ¿no? Entonces, esta se llama una barrera mixta. ¿Por qué? Porque es de resguardo vehicular y al mismo tiempo también de resguardo peatonal. ¿Listo? Son barreras mixtas. Ahora, barandas.
vamos a hablar de las barandas. Las barandas son precisamente es la composición de postes y pasamanos. O sea, igual que una baranda de una, ¿cómo se llama? De un balcón, digamos, de edificio. Uno coloca su potecito, su pasamano. Esa es la baranda, ¿no? En el caso de puente, la altura, esta altura que está especificada es de 1,06 m. 1,06 m. ¿Por qué sale esa medida, 0,6, 1 metro con 6 centímetros? Porque son medidas que están en pulgadas y nosotros la convertimos y entonces nos sale una distancia, digamos, por decir 1,10, no. 1,06 porque es de la conversión de pie o de pulgada a metro. Entonces, y nosotros nos basamos en la norma AASHTO, y la norma AASHTO es norma americana, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Entonces, todas sus medidas vienen en pie, pulgada. Lo que hacemos nosotros es transformarlas esas unidades y nos dan estas medidas. Muy bien. Estas barandas pueden ser de hormigón, pueden ser metálicas, pueden ser de perfil de aluminio, ¿no? Y tenemos, pueden ser redondos, ¿no? O sea, tuberías redondas de aluminio, o pueden ser de tuberías de acero galvanizado. ¿Listo? Un material tiene que ser que no se oxide, por eso no ponemos, digamos, de fierro, porque el fierro se va a oxidar. Entonces colocamos acero galvanizado o aluminio. Todavía ya vienen algunas directamente preparadas para puente. No sé si han ido para Puerto Paila, por ejemplo, ¿no? Su barandado tiene, es de aluminio y tiene base de hormigón. Entonces, ahí, además que tiene un cordón, ¿no? Un cordón que divide la parte peatonal. Esas son las barandas, entonces, ¿listo? Y también se construye un puente con barandas cuando la velocidad de tráfico es menor de 70 kilómetros por hora. Cuando es mayor, ya hay que colocar barrera de resguardo vehicular. O sea, uno puede colocar una acera acá, con 20, 25 centímetros de alto y con su baranda, cuando la velocidad vehicular es menor a 70 kilómetros por hora. Cuando es mayor, entonces ya hay que colocar una barrera de resguardo vehicular. Las barreras de concreto, las que estábamos hablando, las barreras de New Jersey, medio New Jersey se llama esta de acá. Esta barrera ha salido de un estudio, como le decía antes, no ha sido nomás por capricho, el dibujo de un arquitecto, de un ingeniero con esta medida. Esta ha salido del estudio de la vía experimental de la AASHTO. Entonces tiene las siguientes dimensiones. Acá tiene una altura de 7.5 centímetros. La altura total es 81. Algunos toman, bueno, este perfil también hoy día se lo ha modificado también, ya, o sea, más práctico en algunas zonas, en algunos lugares. No necesariamente esta medida, este es un cordón, barrera típica del vehicular, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser así. Acá arriba tenemos un ancho de 15 centímetros. ¿Listo? Y acá en esta parte que va así bajando el chanfle son 5 centímetros. Porque ahí tengo 15 más 5, 20. Y esta parte ya desde aquí hasta acá tiene otros 20 centímetros. Ahí tenemos los 40 centímetros. La altura, esta altura de acá, yo por ejemplo le pongo 13. ¿Por qué? Porque generalmente se le pone 5 centímetros de carpeta fáltica, o sea, sería la capa de rodadura, 5 centímetros, y 13 menos 5, me quedan 8, ¿no es cierto? Entonces, y aquí lo que piden es que desde aquí, desde tenga por lo menos 7.5 centímetros. Entonces yo le dejo 8 y 5 para la carpeta fáltica, porque esta viene hasta el hormigón. No va a ir asentado encima de la carpeta fáltica, ¿no? Esto viene empernado, tiene armadura, esta barrera. Entonces, y de acá, directamente de acá hasta arriba,
le dejo 25, entonces. ¿No? Aquí dice 25.5. Y luego lo que sobre, aquí tengo 81, entonces alcanzo la altura total, ya lo que sobre acá. Listo para formar las barreras. Otros manuales dicen que esta se puede bajar hasta 80 centímetros también, ¿no? Entonces, 81, 80 centímetros sería su altura total. El ancho de aquí sería 40. Este ancho de aquí sería 15, ¿no? El ancho total es 40, es 15. Y este ancho de acá es 20. Entonces, 15 sería el chanfle, ¿ya? Y en la cuestión de altura, esta parte yo le pongo 13, esta parte le pongo 25, y lo que sobre hasta llegar a 81 o hasta llegar a 80. Bien, esa sería la medida de la barrera típica, la barrera vehicular. El pavimento puede ser pavimento rígido o pavimento flexible. El pavimento puede ser el material de la calzada, este de acá, porque habíamos visto el tablero. El tablero puede ser que sea de hormigón o asfalto. Bien, ¿cuál es la ventaja y desventaja que yo le ponga una calzada de hormigón o una calzada de asfalto? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería mejor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería mejor? ¿Ponerle el pavimento, ponerle asfalto o dejarlo nomás de hormigón? Según su experiencia de ustedes, han ido manejando, han pasado por los viaductos. Haberle hecho la pregunta, ¿no? ¿Qué creerían que sería mejor? ¿Dejarlo de hormigón, no? Porque no desgaste mucho, o dejarlo o ponerle una carpeta de asfalto. La carpeta. ¿Ah? Asfalto, ingeniero. Ponerle asfalto. ¿Por qué? Porque es más confortable, ingeniero. Y Y se ahí le hace sí. prenda su video pues, para hablar y ver. Y ver Brito Mercado. Buenas tardes, Bien. ingeniero. Buenas tardes. Y Me por dicen el que tema mejor es que ponerle. asfalto, por el tema Ya. del confort, cuando es a largas distancias siempre es mucho mejor colocar asfalto. Muy bien, Ivette, muy bien. Evidentemente, ustedes han pasado, por ejemplo, tienen experiencia de pasar por los viaductos estos que tenemos acá, y es bastante incómodo, ¿no es cierto? Se va uno golpeando, moviendo la cabeza y se va a descogotar uno de tanto que salta el vehículo, porque el acabado del hormigón pues no es bueno, ¿no es cierto? El hormigón rígido no es bueno, siempre tiene su imperfección, no se acaba bien. En cambio el asfalto, o sea, también no se acaba bien, pero en realidad va siguiendo. Si hay deformación, él acompaña de manera ondulada, de tal manera que no se siente. Es más confortable, como dice Ivette, más confortable, ¿no? Hay más confortabilidad y mejor ya no va uno a sobresalto. Y si hay deformación, uno no siente porque el pavimento flexible acompaña, ¿no? Entonces, es mejor. Si le pusieran una carpeta de asfalto a los viaductos que tenemos, sería mucho mejor, ¿no es cierto? Sería más confortable, más tranquilo. Eso es importante, saber diferenciar. ¿Ya? Entonces es bueno ver, y eso es lo que estamos estudiando ahorita, es el pavimento que se le va a colocar. Entonces aquí, pavimento, ¿no? Puede ser rígido, se dispone en la superficie superior del puente, en los accesos. El espesor del pavimento se define en función del tráfico, ¿no? De la vía. Se puede poner 5 centímetros, como también hasta 9 centímetros, dependiendo el volumen de tráfico. Si hay mucho tráfico, entonces le coloca más. ¿Por qué? Porque hay mayor desgaste. Y eso depende del tráfico y de la vida útil que uno le vaya a dar. Entonces, sabemos que un pavimento flexible
no dura más de 20 años. En cambio, un pavimento rígido le va a tirar 30, 40, 50 años de vida útil, ¿no? Entonces, eso es importante. Bien, otro elemento importante es la losa de transición que tiene un puente. ¿Qué es la losa de transición? Aquí, por ejemplo, vemos la viga del puente. Aquí dice puente, quiere decir que de aquí para acá está el puente, donde estoy moviendo la mano, ¿no? Y acá, esta parte de acá se llama el estribo del puente. Puede ser así, ¿no? Con una pila o con un estribo, con un pilón, ¿no es cierto? O un tubulón acá, ¿no? Donde asienta esto de hormigón, y todo esto se llama estribo de puente. Entonces, estamos llegando por la carretera. Al llegar por una carretera o un camino, si el camino fuera de tierra y uno está llegando al puente, aquí se forma siempre un hueco, no sé, de lo que llueve o algo, siempre las ruedas del camión van formando un hueco acá. Y esto va golpeando, entonces las ruedas del camión van golpeando al estribo, van golpeando, a veces lo hacen fallar, porque ahí golpetean los camiones cargados. Y aquí se forma un hueco entonces. Para evitar que se forme ese hueco, entonces se le coloca una losa. Si fuera de tierra, esto es beneficioso, porque si es de tierra, vienen los camiones cargados y esta presión que ejercen acá la transmiten y empujan al estribo. Y peor si el estribo es un muro, entonces la presión es más fuerte al muro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo le pongo esta losa, que la carga del camión ya se distribuye en una superficie más grande. Y hay veces no se considera la presión que ejercen los camiones cuando existe esta losa de transición. ¿Listo? Es una losa de transición, va armada, generalmente tiene 30 centímetros. ¿Para qué? Para que no se deforme, para que la carga que llevan los camiones cargados se transmita en un área grande y no se considere la presión debido a los camiones. Si no lleva esta losa, entonces los camiones van acercándose y van transmitiendo una presión, o sea, una presión a los estribos. Y esta presión que es vertical se transforma en una presión horizontal. Entonces, adicional del peso del suelo, hay una presión debido al peso de los camiones o a la sobrecarga, se le denomina, a la sobrecarga, una presión horizontal que actúa entonces en los estribos. Para eso se coloca esta losa de transición. Debería colocarse en todo, siempre, ¿no? A veces no se diseña porque cuando se está haciendo el diseño de los puentes y es para una provincia o un camino, por ejemplo, que no tiene mucho tráfico, entonces hay veces se obvia esta construcción, no se la construye la losa. Pero ¿cuál es el problema? Que como llueve, es de tierra y todo, se forma acá un bache. Y a veces este bache no lo mantiene y con el tiempo llega y puede hacer fallar el estribo y de ahí falla la viga. ¿Listo? Entonces, cuando diseñemos, hagamos algún proyecto de puente, ahí es mejor colocarle esta losa de transición, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos va a ampliar la vida útil del puente, nos va a asegurar, digamos, que el puente no falle por esta carga lateral de empuje. Drenaje. El drenaje que tiene que dársele al puente es importante, al puente en sí, porque al estribo, este estribo de acá, como hay suelo, hay veces el suelo está saturado, hay nivel freático y ejerce también presión hidrostática acá. Para evitar eso, hay veces se pone barbacana. Se le pone barbacana, ¿para qué? Para que ese agua no ejerza presión y por ahí drene el agua de nivel freático. Entonces se le pone barbacana. ¿Qué son las barbacanas? Son unos tubos en la cual, para que no se llene de tierra, se le puede meter ripio, ¿no? Y se le puede poner geotextil. Se le pone geotextil en la entrada y en la salida. Entonces va a filtrar y si es que llega, digamos, material fino, o sea, suelo fino, no va a pasar por ahí, no se va a sedimentar esa tubería, porque tiene un filtro. Entonces ese filtro impide que se ¿cómo se llama?
se colmate, o sea, se llene de suelo y no pase el agua. Es importante entonces el drenaje de los estribos y también el drenaje del puente. Fíjense que el puente tiene igual, la sección transversal, igual que una vía, tiene un bombeo y este bombeo se lo recomienda de 1.5 a 2.5, este bombeo de acá. ¿Por qué se recomienda esa pendiente transversal? ¿No? Se recomienda porque primero le decía yo que no se puede hacer un acabado perfecto, digamos, ya sea en pavimento flexible o en pavimento rígido. No sé si ustedes han manejado cuando después de una lluvia en una vía con asfalto flexible, igual hay charcos. A veces uno llega y levanta el agua y pierde la visibilidad, ¿no es cierto? Cuando uno va, y peor si uno va a todas. Imagínense que uno se descuide y salga de su carril y venga otro también. En lluvia puede haber un accidente, porque sale, riega el agua, pierde la visibilidad uno por unos instantes y puede haber accidente. Entonces lo que se trata en los puentes o en las vías es que el agua drene lo más rápido posible de esta agua superficial, drene y vaya a la cuneta, ¿no? Y esa es la misma filosofía del puente. Para evitar entonces que haya accidentes, se le da esa pendiente para que el agua de lluvia salga. Y sale y se viene acá y forma una cuneta acá, donde le ponemos el cordón, ya sea una barrera de resguardo. En este caso, por ejemplo, aquí, es la barrera, la flex beam, viene como en una forma de W, es una viga metálica. Estos son postes metálicos, aquí tenemos un cordón, y aquí en el cordón ya se forma una especie de cuneta. Se forma una especie de cuneta, y en esta acá, el agua viene acá, y se le deja unos tubos. Estos tubos pueden ser de fierro galvanizado, en este caso, de 4 pulgadas, de 0,10, ¿no? Y aquí pone cada 40 centímetros, ya es mucho, cada 40 centímetros ponerle fierro, ¿no? Se hace un cálculo hidráulico y de acuerdo a la precipitación en el área del puente se calcula el tirante de agua acá. Y este tirante de agua, bueno, hay que drenarlo. Con el cálculo de orificio, que seguramente ustedes han llevado en hidráulica, se calcula cuánto es la capacidad, o sea, cuánto drena este tubo, y teniendo la altura, el caudal que viene acá, porque también tiene una pendiente longitudinal, el puente tiene que tener pendiente longitudinal. Si fuera una zona plana, entonces se hace una sobreelevación al medio, ¿no? Una contraflecha, para que tenga pendiente a lo largo también, hacia el comienzo y hacia el final del puente. Y se calcula la separación de estos orificios. Generalmente están entre 2 o 3 metros, digamos, de separación, pero no 0,40. Imagínense 0,40, poner un tubo, lo agujereamos enteringo, el tablero. Entonces aquí hay alguna cosa mala, algún error. Bien, entonces de esa manera se calcula este drenaje. Entonces fíjense que entra, ¿no? La precipitación otra vez, la intensidad de lluvia y cuánto sería el agua que drena. Acá calculamos el drenaje. Es como calcular una canaleta de una casa. Igual se calcula la intensidad, el área del techo, todo, cuánto es el caudal. Y se dimensiona el tamaño de la canaleta y el bajante también, ¿no? No es nomás ponerle cualquier tamaño. Si tenemos una construcción bien grande, hay que determinar el tamaño de los bajantes y de la canaleta. Entonces, igual es el mismo trabajito que hay que hacer acá. Es hidráulico, ¿ya? Pero es importante tener esta parte del drenaje. ¿Listo? Bien, gálibo. Vamos a ver qué son gálibo. Gálibo, en una palabra, es medida, ¿no? Medidas estándares. Y hay medidas horizontales y medidas verticales. Bien, ¿cuándo se utilizan las medidas verticales? Por ejemplo, para saber la altura que va a tener un paso a desnivel. ¿Qué altura va a tener? Dependiendo de los camiones que van a pasar, ¿no es cierto? Acá tenemos, por ejemplo, la sección de un puente y
La AASHTO recomienda como medida mínima, no máxima, mínima 5 metros 50. Entonces, esta altura tiene que tener mínimo 5 metros 50. Ahora ustedes me pueden decir, ingeniero, y si por ahí vamos a pasar, por ejemplo, con un camión de servicio para alumbrado público, esos que llevan con una tipo, ¿cómo le llaman ese camión? Tiene una grúa y al final lleva donde va una persona, ¿no? Y eleva, esos son altos. O una retroexcavadora, por ejemplo, una retroexcavadora tiene la parte de la excavadora delantera alta, ¿no? Y cuando va a avanzar, primero lleva la pala por delante y la excavadora va atrás, pero eso es alto también. Entonces, imagínense que yo quiera llevar una excavadora subida a un camión, entonces no va a entrar en los 550, no va a entrar. Y si yo tengo una carretera donde tenga, por ejemplo, varios puentes peatonales, como por ejemplo el de la Virgen de Cotoca, ¿no? Tiene un puente peatonal, seguramente que esta altura debe estar por ahí 550. Y si paso por ahí con un camión y encima la retro le va a dar, ¿no? Entonces hay que fijarse en todas esas cosas. Si es posible darle un poquito más a este es el gálibo mínimo vertical. Entonces, y el ancho depende entonces de las fajas de tráfico. Eso ya lo vimos al comienzo. Pero de altura, entonces el mínimo es 550 de gálibo vertical. Ahora, también se le deja de la parte de abajo del puente, si es que estamos cruzando un río, hay agua acá, se le deja una altura que se llama revancha, altura de revancha se llama esta de acá. Esta altura, si es, por ejemplo, un río de agua limpia, podríamos llamar, digamos, como un canal de drenaje nosotros, ¿no es cierto? En un canal de drenaje no llevamos árboles ni todas esas cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, un río puede traer árboles, pero ¿de dónde? De las orilleras. Hay veces se crecen los árboles, esos sauces crecen rápido, y cuando llega el agua comienza a correr y comienza a haber socavación en la orilla del cauce, y esos árboles caen y se van entonces con el flujo del agua. Si llega un árbol, por ejemplo, y esta altura que le hemos dejado es pequeña, viene el árbol y se acumula acá. Y este aquí trabaja como un dique, la presión del agua, entonces empuja y puede fallar este puente por volteo, por presión lateral, porque es fuerte la presión del agua. O sea, cuando corre el agua también hay que considerar eso, porque es una corriente fuerte, es una presión fuerte y pueden fallar. Hartos puentes han fallado por esa situación. Entonces, esta altura, que se llama la altura de revancha, con respecto al nivel máximo del agua, hay que estudiarla bien. Si es que tienen, por ejemplo, aquí dice, si es que traen palizadas, se le deja 2.5 metros o más esta altura. ¿Listo? En el caso de que no traigan, por ejemplo, fuera un canal, como estábamos hablando de los canales que tenemos en Santa Cruz, entonces podemos dejarle mínimo 50 centímetros en canales, ¿no? En canales, puentes que están en canales. Pero si es un puente que está sobre el río y sabemos que el río no trae palizada, entonces mínimo 1.50. ¿Listo? Esta altura de revancha, entonces. La altura de revancha está entre el nivel más bajo de la viga y el nivel máximo de agua. Bien, este nivel máximo de agua también es importante hacer el cálculo. Eso me olvidé hablar en la parte de hidráulica, ¿no? La hidráulica y la hidrología se la aplican al mismo tiempo, simultáneamente. Nosotros determinamos el caudal de agua que va a pasar por el río donde se va a construir el puente, y como tenemos el caudal y tenemos la sección transversal, si es que es de tierra, si es un río, entonces con topografía tenemos la sección transversal. Calculamos ese perímetro mojado y calculamos el tirante máximo de agua, entonces, ¿no? Y sabemos de esa manera, sabemos la altura de agua, porque el caudal no va a variar, el caudal que hemos calculado es constante,
y calculamos la altura hasta que llegamos a una altura y encontramos el tirante máximo de agua, se llama. A ese nivel se le llama NAME, que es el nivel de agua máxima extraordinaria. Ese es el famoso NAME, que seguramente lo han estudiado en hidrología ustedes. Entonces, con eso ya sale la altura del puente, ya con ese más la altura de revancha que le vamos a dar, sale la altura del puente que va a tener, y de ahí ya sale la geometría, cómo va a ser nuestro puente, y si vamos a tener acceso, terraplenes de acceso, digamos, que vamos a elevar para que el puente esté a una altura donde no corra riesgo, ¿no? Por materiales que lleve el río. Entonces eso es importante, ¿no? Y eso ya es hidrología e hidráulica para la altura esa. Bien, otro elemento importante que hay que estudiar en el puente son las juntas de dilatación. Las juntas de dilatación se utilizan precisamente para absorber la dilatación del puente. Ya sea que sean metálicos, ya sea que sean de hormigón, hay dilatación, y la dilatación entonces, si no le dejamos la junta necesaria, entonces la viga o el puente se dilata, y si no hay esa junta necesaria, entonces va a chocar. Chocan, dos elementos que chocan, están dilatando, es harta la fuerza. O sea, esa fuerza de dilatación no puede levantar el puente por dilatación, y es una fuerza grande que puede incluso hasta romper el elemento de viga o de tablero acá. Por eso es que se calculan el ancho y se le da, si me da por ejemplo una dilatación por decirle de 2 centímetros, pues yo le pongo 4, le pongo 5 para evitar cualquier cosa. Y también sucede que a veces la junta se llenan de tierra, ¿no? O hay veces lo ven muy grande la junta y le meten madera. Eso sucedió ahí en el puente del Urubó, no se acuerdan ustedes que hubo creo que fue el año pasado o el anteaño pasado, se llenó esto, le metieron piedra, madera, todos los camiones, porque aquí tenía un ancho que era de 20 centímetros. Normalmente según diseño tenía 15, habían hecho con un ancho de 15. Y tenía una tapa pues, metálica, todo, pero se frega, no le hacen mantenimiento y quedó al descubierto esta separación. Entonces los camioneros que vienen y chocan, pues ya 20 centímetros, ya golpea la llanta y todo, agarraron y le metieron palos, piedra, todo, y lo taparon, ¿no? Y ya entonces cuando dilataba, en vez de moverse la viga tranquilamente, ya empujaba para otro lado. Entonces ya fue un problema, y esto se fue haciendo más grande, esta anchura de la junta. Entonces es peligroso. Lo que hay que hacer es hacer una buena junta. Fíjense, se coloca un angular a ambos extremos, se le suelda fierro o perno, también pueden soldarle fierro, pero no, esto cada 80 centímetros se le suelda y se lo vacía. Cuando se está vaciando el tablero, es decir, la parte ya de arriba del puente, se lo pone en la junta y se lo vacía junto para que esto frague y entonces no se mueva esto. Pero aún así se desprende este angular o este fierro con el paso, con la vibración, se desprende. Por eso en el diseño de juntas, el impacto se toma 75% de la carga, de la carga viva. Imagínense, casi el doble, 75%. O sea, más la carga más 75, casi es el doble de peso para diseñar estos angulares, esta junta. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es la primera que falla. Y de ahí ya cuando falla, ustedes han ido, ¿no? Por los puentes largos, así, Yapacaní, o el puente de, no sé si los puentes de aquí, el nuevo de Paila, hace tiempo que no he ido, ya estarán desprendidos esta junta. Porque cuando se desprende y pasan los camiones, ¡plá, plá, plá! Suenan, ¿no? Pasa el camión y ¡plá, plá, 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 plá! Pasa otro camión y suena, y una bulla de la pasada de los camiones cuando ya están sueltas estos angulares. ¿Listo? Entonces, la junta de dilatación es importante. ¿Cada cuánto se pone junta? Si es que las vigas tienen de 30 metros para adelante, se ponen en esta junta.
Calculemos, a ver, supóngase que tengamos una viga de 30 metros, una viga pretensada. El coeficiente de dilatación es 1 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados, el coeficiente de dilatación. Y la dilatación se mide la longitud por el delta de dilatación por el delta de temperatura. El delta de temperatura es el cambio de temperatura que puede sufrir un puente, digamos, un cambio, no diré brusco, pero un cambio rápido, que sé yo, que tarde una hora, 2, 3 horas, ya cambie. Supóngase que estemos con un solazo de 32 o de 30, 35 grados centígrados, y de ahí cambia y viene un sur. Claro que no llega a eso, cambia inmediatamente, ¿no? Tardará una hora o media hora, digamos, llega un surazo y baja la temperatura. Puede bajar hasta 10 grados centígrados, digamos, la temperatura. Entonces, de 35 a 10 tenemos 25, ¿no? Un delta de temperatura de 25, a ese se le llama el delta de temperatura. O decremento o incremento de temperatura. En este caso sería un decremento, digamos, ¿no? De 35 a 10, un decremento de 25. Pero ahora, supongamos que está una semana, 2 semanas, está en 25, y luego también cambia y comienza a calentar el sol y otra vez vuelve a 35, entonces hay un incremento de 25. Supongamos que sea el incremento, entonces, y el puente tiene 30 metros, háganlo con su calculadora, 30 por 1 exponente a la menos 5 multiplicado por el delta T, que serían 25 grados. Entonces tengo 7.5 milímetros, ¿no es cierto? O sería 0.7, o sería 0.75 centímetros. 0.75 centímetros, entonces casi 1 centímetro de dilatación en un puente. Eso es una viga, y la otra viga también se dilata. Entonces tendríamos 1.5 centímetros que tendríamos que dejar para que se dilaten y no choquen las vigas, ¿no? 1.5 centímetros. Entonces, para poder trabajar, para poderle poner un buen sello, porque este es un sello de goma, ¿no? Para ponerle un buen sello para que no se entre la tierra, porque se llena de tierra y ya no trabaja la junta, ¿no? Porque la arena no se comprime muy fácilmente y a veces se colmata, se compacta la arena y no se puede, digamos, no puede trabajar la junta. Entonces se le pone un buen sello. Estos sellos vienen especiales. Hay pegamentos especiales para que esto no salga. Entonces, para trabajarlo bien, pues trabajar con 3 centímetros de incómodo. Para trabajar vienen de 5 centímetros, 5, 10, 15, 20 centímetros para hacer juntas. Y estas de acá ya cuando ya son mayores a 15 centímetros de ancho, llevan una tapa metálica aquí. En un lado va soldado y en otro lado, y eso juega también, no, en un lado va soldado, en el otro lado va libre. Cosa que se mueve, se dilata, se comprime, y eso se achica, se dilata. Y como no lo nota uno, ¿no es cierto? Eso se mantiene y eso a veces la parte que está soldado, mejor dicho, se desprende y vuela, esto sale y es ahí donde comienza a fregarse. Siempre es conveniente colocarle en los puentes una junta, ¿cómo se llama? Una junta especial. Mejor si uno la compra, la trae, vienen hechas ya, fabricada la junta de puente, para no tener problemas, dura más. Claro que uno la puede hacer más económica, ¿no? Pero no garantiza una buena durabilidad. Y eso es lo que nos pasa. Por no gastar, a veces queremos hacerla la junta y es lo primero que falla en la junta. Bien, el diseño y todo esto que vamos a hacer de puente está normado por la norma AASHTO, ¿no? La AASHTO, que significa la asociación, o sea, diseño de puente, bridge,
¿no? Diseño, especificaciones de los diseños de puente de los estados, de la Asociación Americana de los estados de grandes carreteras, Highway and Transportation oficial, o sea, eso significa la AASHTO. Entonces son especificaciones para el diseño de puente, para grandes vías, ¿no? Grandes vías de transporte. Esa es la AASHTO. Bien. Bien, como este libro es peruano, también cita, ¿no?, el manual de diseño de puente, la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transporte y Comunicación de Lima, Perú, o sea, del Perú. El Perú, el Perú es bien práctico, no se hace mucho problema en la normativa. En la normativa del Perú, por ejemplo, ellos ellos lo que han hecho, han adoptado la norma AASHTO, ahorita le voy a mostrar, la han adoptado la AASHTO como su norma. Claro que le hacen unas pequeñas modificaciones, ¿no? Pero en realidad es la AASHTO, ¿no? Ahorita le voy a mostrar. Nosotros vamos a compartir esta. Esta es la norma del ETE, fíjense, el peruano, ¿no? Firmado digitalmente por la editora del Perú, fecha 4 de enero del 2019. Esta es la norma legal, mediante una norma, o sea, como llamamos, un decreto supremo. Ellos adoptaron la AASHTO como la norma base para el diseño de su puente. Y dice en una parte ahí, ¿no?, que la toma la norma americana como su norma, pero que existen algunas recomendaciones o modificaciones. Entonces, esta es la AASHTO. Manual de Puente del Perú, esta es la AASHTO del diciembre de 2018. Y aquí está todita la norma AASHTO, claro que algunas cosas han ordenado, ¿no? Pero aquí está todito. Y en esta norma, esta es la norma peruana, aquí está toda la normativa, las cargas, todo como están en unidades inglesas. O sea, está toda la norma aquí en la norma peruana, la han traducido, el estudio, todo eso que hablábamos de los estudios hidrológicos, hidráulicos, todo está acá, ¿no? Cálculo de la socavación, del ejercicio que les voy a dar, aquí pueden sacar entonces de la norma peruana, manual, ¿no? También hay otros libros, también no solamente de aquí, ¿no? Hay otros libros que estudian más a profundidad la parte de socavación. Entonces, ellos han adoptado y han dicho, adoptamos la norma americana como norma para el diseño de puentes. Y no se hacen problemas. En cambio, aquí en Bolivia no hemos hecho eso. Cuando hacemos un diseño de puente, a veces uno lo quiere hacer con la norma antigua y le observan, ¿no? Le dicen, no, hágalo con la AASHTO LRFD. Entonces uno tiene que irse a la AASHTO LRFD. Y esa es la que estamos haciendo ahora. Ese es el diseño que estamos haciendo. Antes diseñamos con la norma AASHTO estándar. Entonces, estamos ahora ya por lo menos con esta norma nueva. Bien. Bien, vamos a ver un poquito. Estoy compartiendo, sigo compartiendo la norma. No se muestra la equivalencia. ¿Ah? Sí, ingeniero, sigue compartiendo. Estoy compartiendo ¿no? El libro, ¿no? de Puente de Arturo Rodríguez. Sí, se ve la Bien. equivalencia de ahí.
¿No se ve? Se ve, ingeniero. Se ve, ingeniero. Se ven, jefe. Ya. Entonces vamos a aquí unas pequeñas conversiones. Vamos a tirar una repasadita, ¿listo? Y tomen nota ustedes también en su cuaderno. Y hay una cosa, a veces uno no la toma y de ahí necesita. Y en el examen muchos se aplazan por no saber convertir unidades. 1 kilogramo fuerza equivale a 9.807 newton. En realidad ustedes no han encontrado cuánto vale 1 kilogramo fuerza en newton. ¿Han encontrado? Entren ahorita a Google, entren a Google en su teléfono. Yo te voy a entrar también ahorita y lo vamos a ver. Y ponemos entonces 1 kilogramo, convertir entonces 1 kilogramo a newton. Bien, ¿cuánto le sale su conversión? Sale 9,807. En realidad sale 1,80665, ¿no? Esa es la verdadera conversión. Pero como es 80665, entonces redondeándolo al tercer decimal, sale 9.807. Generalmente estamos acostumbrados a convertir 1 kilogramo de fuerza a 9.81, ya redondeado a 2 decimales, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Vamos a tomar este valor, 9.807 newton. Ahora, 1 newton, invertimos 1 sobre 9.807. 1 newton equivale a 0.10197 kilogramos. Eso ya es invirtiendo, ¿no? Ahora, generalmente se utiliza esta unidad newton por milímetro. Se lo utiliza mucho en el sistema internacional de medida. Entonces, 1 newton por milímetro equivale a 1.0197 por 10 a la menos 2 kilogramos por centímetro. Es cuestión de convertir también acá. Eso no sería tanto. Igual el newton por milímetro también es cuestión de convertir. Aquí es generalmente donde tenemos problemas. 1 kilogramo por centímetro cuadrado equivale a 0.09807 megapascal. ¿Y cuánto valdrá un megapascal entonces en kilogramos por centímetro? Fíjense, sería igual a 10.197 kilos por centímetro cuadrado. Siempre trabajamos con megapascales, entonces convertimos a centímetros. Esta sería la conversión. No sé si ustedes han visto, te dicen, tenemos un hormigón H20. ¿Qué significa H20? Significa que es un hormigón de 20 megapascal. Esos 20, si lo multiplicamos por 10, serían 200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Pero en realidad su conversión no es 10. Su factor de conversión es 10.197. Entonces 20 por 10.197 va a dar un poco más que 200 kilos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Si pongo 20 por 10.197 me da 203.94. En realidad sería casi 204 kilos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Esto es importante de convertir de megapascal a kilogramos o a tonelada. Otra cosa que es importante es esta fórmula de grados Fahrenheit, ¿no? O sea, tener grados centígrados y transformarlos a grados Fahrenheit. Hay algunas fórmulas que nos dan en grados Fahrenheit o nos dan en grados centígrados. Entonces, aquí para convertir a los Fahrenheit a grados centígrados sería, me quedaría 5 novenos, ¿no es cierto? Perdón, sería grados Fahrenheit menos 32, todo entre paréntesis por 5 sobre 9, para convertir grados Fahrenheit a grados centígrados. Y la inversa sería esta, ¿no? De grados centígrados a grados Fahrenheit. Esto es importante también tenerla esta formulita a mano.
Muy bien. No vamos a ver este capítulo de carga. Nosotros vamos a pasar a línea de influencia primero y después de que avancemos línea de influencia vamos a ver la parte de carga. ¿Listo? Bien. Vamos a ver entonces línea de influencia. Bien, acá vamos a ver línea de influencia entonces. Voy a compartir este Excel de línea de influencia, ¿ya? ¿Se ve bien, no? Sí, ingeniero. Bien, tenemos entonces, vamos a ver el concepto de línea de influencia, ¿listo? Supongamos que tenemos acá una viga y por esta viga transita una carga móvil, se desplaza una carga móvil. No interesa ahorita la velocidad, simplemente sabemos que no va a estar en un lugar fijo, siempre va a estar moviéndose la carga. Entonces, si nosotros queremos saber cómo se comporta esta viga cuando esta carga, y la carga es unitaria también, la carga es unitaria, pasa por esta viga, queremos ver el comportamiento. ¿Qué comportamiento? El comportamiento, por ejemplo, del cortante, el comportamiento del momento flector, cómo se comporta en este punto, ¿sí? ¿Listo? En un punto de estudio. Puede ser aquí, puede ser acá, puede ser en el apoyo. Entonces, un punto de estudio tiene que ser fijo. El punto donde yo quiero estudiar de la estructura, en este caso de la viga, tiene que ser fijo. Lo que no es fijo es la carga. Esta carga se está moviendo. El punto de estudio sí es fijo. Bien, suponiendo entonces que vamos a hacer ese estudio y quiero hacer el estudio en una sección SS a una distancia M. Entonces voy a idealizar la viga esta. Voy a idealizarla. Coloco su apoyo A, apoyo B y tengo una longitud L, ¿no? Igual que esta de acá, la longitud L. Pero a una distancia M, quiero hacer el estudio. Entonces, hago aquí la idealización. Acá voy a tener una reacción en el apoyo A y acá una reacción en el apoyo B. Y supongamos que yo quiero estudiar cómo sería el comportamiento en este punto del momento. Si yo quiero saber eso, entonces yo tengo que calcular el momento aquí
para diferentes posiciones de la carga, ¿no es cierto? Para diferentes posiciones de la carga. Entonces, ¿qué son datos? El dato es esta carga unitaria. Ese punto está del apoyo A una distancia M, en un punto fijo. La viga tiene una longitud L, también es fija. Pero la carga está en una posición, suponiendo que mi posición de la carga la voy a medir desde el apoyo A. Entonces, desde aquí voy a medir una distancia X. O sea, no conozco una distancia que va a ir cambiando, ¿no es cierto? Va moviéndose y va cambiando X. Entonces, ese va a ser mi estudio. Y quiero hacer el estudio del momento. Entonces, hago un diagrama de cuerpo libre cerca del apoyo A, hago un diagrama, y donde corto este trozo de viga, tengo que ponerle un corte y un momento, ¿no es cierto? Y tiene que estar en equilibrio esta viga. Entonces, ¿para qué? Para que yo pueda calcular estos esfuerzos de acá. Por lo tanto, tendré que tomar momento. Yo aquí en este punto SS tengo que tomar momento y anulo el cortante. Ahí anulo el cortante y voy a tener un momento debido a la reacción A por la distancia M, ¿no? Voy a tener otro momento de la carga unitaria que sería M menos X, su brazo de palanca, respecto a este punto. Y voy a tener también el momento acá, más este momento que es precisamente el que quiero conocer. Entonces, al hacer sumatoria de momento, tengo esto que decíamos, la reacción por M menos la carga P por la distancia M menos X y menos esta fuerza, este momento en S igual a 0. ¿Listo? Ahora aquí yo en esta ecuación no conozco la reacción de A. M sabemos que es una distancia fija, P es una carga unitaria, MX es variable y el momento M sub S en el punto S no conozco. Entonces puedo despejar de acá. Despejo el momento en S. Pero primero tendré que encontrar la reacción en A. Entonces para calcular la reacción en A, tomo momento aquí en el apoyo B de todas las fuerzas acá, ¿no? Me quedaría la reacción en A por L, luego P por L menos X sería la otra fuerza igual a 0. Pues son las dos fuerzas que tengo acá, ¿no? La carga P, la reacción igual a 0. Lo igual a 0 entonces y despejo la reacción en A sería igual entonces a P por L dividido entre L. Aquí habría P, pero como P es unitario, entonces directamente ya no pongo P. Me queda RA igual a L menos X sobre L. También eso puede ser igual a 1 menos X sobre L también, ¿no es cierto? Separando el denominador con los valores del numerador. Me queda 1 menos X sobre L. Luego, puedo calcular también la reacción en B. Puedo tomar momento en A o hacer una sumatoria de fuerza. Si yo tengo esta reacción en A, ¿no? Y tengo una fuerza, entonces la reacción en B sería igual a RA menos 1. Entonces, si aquí tengo, fíjense, esta que va, si tomamos positivo, voy a tener RA menos 1, aquí este se va, ¿no? Y este de aquí sería la reacción en A. Aquí la cuestión del signo nomás, no sé, a ver. Sí, me da menos, ¿no? Este de aquí da menos. Vamos a ponerle el signo ahí, menos, al hacer la sumatoria de fuerzas verticales. Sí, pero no da menos, porque en ningún momento se hace negativo esta fuerza. Entonces, le ponemos positivo, nomás no da negativo esta reacción, nunca va a ser en sentido contrario, o sea, no va a haber levantamiento de este apoyo. Entonces, la reacción en A conozco y la reacción en B conozco. Si he tomado un momento acá, fíjense, y está en función de la reacción en A, entonces reemplazo acá. La reacción en A es este valor de acá. Reemplazo, aquí la reacción de A por M sería 1 menos X sobre L por M, ¿no? Menos, aquí sería este valor de acá que sería 1 menos M, ¿no? Pero todo entre paréntesis sería menos M menos X. Sería este valor de acá.
Si hacemos operaciones, se hace M menos M sobre L, y aquí voy a tener M menos M se va, y acá me quedaría entonces, menos con menos se vuelve más, ¿no? Aquí me queda X por L menos M sobre L. Este es el resultado de hacer estas operaciones de acá. O sea que el momento en S, cuando la carga está entre A y la sección S, el momento vale esta expresión porque X es me está dando la posición de la carga, me va indicando la posición de la carga. Entonces esto me da una línea, ¿no es cierto? Esta es la ecuación de una línea recta, Entonces esta sería una línea recta y es válida esta ecuación para X mayor o igual a 0 y menor o igual a M, o sea, el valor de esta ecuación. A eso le llamamos la ecuación número 1. Bien, suponiendo entonces si es válido para 0 y este valor hasta M, entonces necesito saber cuánto vale el momento desde M hasta L, ¿no es cierto? Entonces hago lo mismo, voy a tomar el momento y puedo hacer un diagrama de cuerpo libre de esta parte o de esta, pero en este caso ya la carga ya no está acá. Entonces hago un diagrama de cuerpo libre del mismo apoyo A y hasta el punto SS. Como solamente tengo la reacción, ya la carga está a la derecha, entonces solamente tengo esta fuerza. Al tomar momento aquí, entonces me queda RA por M igual al momento en S. Y como RA es igual a L menos X sobre L, multiplicado por M será igual entonces a este momento. Esta le llamo la ecuación 2. Y esta ecuación también es una recta, ¿no es cierto? Es una recta, está en función lineal. Y esta recta es válida para los valores de X que son mayor o igual a M, o sea, en este punto, hasta L, menor o igual a L. Es válida esta ecuación, entonces tengo la ecuación 2. Bien, estas dos ecuaciones las vamos a graficar. Entonces, al graficarla acá, la ecuación 1, para X igual a 0, tenemos que el momento en S vale 0. O sea, ¿qué significa esto? Cuando la carga P esté aquí, encima del apoyo, X va a valer 0, ¿no? No hay distancia hasta aquí. Aquí es el origen medimos el origen de la distancia de la posición de la carga. Entonces, aquí va a ser 0X y por lo tanto el momento va a ser 0. Y como vemos la gráfica, ahí me está indicando 0, está en el origen. Luego, cuando X es igual a M, entonces el momento tiene un valor. Y vale, fíjense, M por L menos M dividido entre L. Entonces aquí tengo un valor que sería M ¿no? M por L menos M dividido entre L. Sería este valor de acá. Este valor de acá no tenemos que olvidarnos nunca de esta expresión, ¿ya? Es como el teorema de Pitágoras, vamos a utilizarlo harto. Sería igual, fíjense, al producto de este lado de acá, M, por este lado de acá, M por L menos M, sería el producto de este segmento por este segmento. Y todo dividido entre L. Entonces, para acordarnos de este valor de aquí, que sería el valor del momento en S. O sea, el valor del momento en S para X igual a M. Eso sería para la ecuación número 1. Entonces aquí tengo la gráfica de la ecuación número 1. Ahora grafiquemos la ecuación número 2. Para X igual a N, como comienza desde aquí hasta L, otra vez reemplazamos y en la fórmula fíjense que nos sale lo mismo. L menos M sobre L por M. O sea, me sale el mismo valor, entonces quiere decir que está empezando desde acá, desde este punto está empezando la línea, ¿no? Y para X igual a L, si reemplazamos en esa ecuación, me sale que es 0, entonces este punto es 0. Y 1, entonces este punto de acá, con este punto de acá, es una línea recta. Igual acá, uno de este punto a este, y es la recta. Entonces, el momento se está comportando de esta manera. Cuando la carga está alejada, o sea, en el apoyo es 0, y de ahí va, cuando la carga se va pegando al punto S,
va aumentando el momento, aumenta, hasta que llega a su máximo valor este de acá. Y luego la carga va pasando, va disminuyendo, va pasando la carga, se va acercando al punto hasta el apoyo B, y cuando llega en el apoyo B ya no hay momento, ¿no es cierto? O sea, una carga que está ya en el apoyo no ejerce momento en la vía, por lo tanto es cero. Quiere decir que el comportamiento del momento es de una manera lineal. O sea, y a esta línea, es decir, a estas dos líneas se le llama la línea de influencia del momento flector en la sección S. ¿Listo? A esta línea de aquí es la línea de influencia del momento flector en un punto S. Bien, ese sería entonces el concepto de línea de influencia. Ahora podemos dar la definición ya de línea de influencia, ¿no? Una vez sabiendo el concepto, podemos decir que la línea de influencia es, ¿no? O sea, la línea de influencia, o sea, la línea de influencia es la línea que resulta de graficar las ordenadas. Estas son las ordenadas, de graficar las ordenadas de un determinado esfuerzo. O sea, ya no digo del momento, puede ser corte, momento, normal. Entonces, resulta de graficar las ordenadas de un determinado esfuerzo en un punto fijo de estudio. Esa sería la línea de influencia. Es una gráfica que resulta de graficar las ordenadas de un determinado esfuerzo. Ese esfuerzo puede ser momento, puede ser corte, puede ser normal, puede ser momento torsor, o sea, un determinado esfuerzo, pero en un punto fijo, ¿ya? Ahora, ¿debido a qué son esas ordenadas? Debido a el paso de una carga unitaria. Entonces, estas ordenadas, o sea, vamos a ponerlo más claro, ¿ya? La línea de influencia es la línea que resulta de graficar las ordenadas de un determinado esfuerzo cuando una carga unitaria está en esa posición, ¿ya? La carga unitaria móvil está en esa posición, ¿no? En un punto fijo de estudio. Esa es la verdadera definición de línea de influencia. Entonces, es una curva, porque tampoco siempre va a ser línea. Puede ser que sea una curva. Entonces, es el resultado, la línea de influencia es el resultado de graficar las ordenadas, ¿no? De un determinado esfuerzo debido a una carga unitaria en esa posición, debido a la carga, esa ordenada está en esa posición, ¿no? En un punto fijo. O sea, en un punto fijo estoy estudiando y esta ordenada me da el momento en este punto fijo, pero en la posición de la carga, en esta posición de la carga. Ese es el concepto de línea de influencia. Ahora, ¿para qué sirve? La línea de influencia nos sirve para estudiar los esfuerzos debido a cargas móviles. O sea, a la carga móvil hay varias cargas que están moviendo y en un momento de eso me van a producir el máximo esfuerzo en un punto. Entonces yo estudio por punto la vía. Después nos vamos a valer de otro teorema para encontrar los esfuerzos máximos de la vía, ¿ya? Que es otro teorema que vamos a estudiar más adelante. Ahorita me interesa que entiendan el concepto de línea de influencia. Ahora le hago la pregunta, ¿entendieron el concepto de línea de influencia? ¿Entendieron o no? Ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Se entendió o no se entendió? A ver, ¿quién no entendió? Yo lo vuelvo a explicar, no hay problema. ¿O qué parte? ¿O los chipé? A ver, voy a preguntar, aquí no contesta, es porque no han entendido ustedes. A ver,
Ana Laura Peredo. ¿Qué es la línea de influencia? O el concepto de línea de influencia. Ana Laura, habilite su video y su micrófono. Hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha, ingeniero? Ya, Ana Laura, ¿me escuchan? Habilite su video, aunque sea para saludar, pues, Ana Laura. Bueno, se durmió Ana Laura, no aparece. A ver, Eduardo Paz. ¿Qué es la línea de influencia? ¿Qué es una línea de influencia? Un momento que se lo estoy habilitando lo que más. Una línea de influencia resulta graficar las ordenadas, ¿no? En un punto específico o un punto de estudio. Cualquier tipo de fuerza. Puede ser momento, puede ser cortante. Ya, muy bien. A ver, Guzmán Álvarez, ¿qué es línea de influencia? Ingeniero, buenas tardes. Apaguen su música, oiga, usted estaba escuchando música mientras otro meta a hablar y hablar. Ingeniero, la línea de influencia es una curva que representa algún efecto. Ya, está bien. No escuchar mucha música, pues no va a captar nada, está No, full me música. entraba una llamada justamente, ingeniero. Era eso. Ya, Va a disculpar, va a disculpar. Ya. Bien, a ver, otro. María Esther Yucra. María Esther. Miércoles, sorda, son amor igual que la canción de Shakira. A ver, Débora Vanegas. ¿Qué sería la línea de influencia? Débora. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Débora. Habilita su video, a ver más o menos qué es la línea de influencia. Serían las cargas móviles que pueden transportarse en un puente, ya que sería una gráfica, ¿no? O sea, una gráfica que resulta de graficar las ordenadas de un determinado esfuerzo, ¿no? Ya puede ser momento, corte. Pero en la posición de la carga móvil, en esa posición. Y el punto de estudio tiene que ser un punto fijo. Esa es la línea de influencia. ¿Ok? Solamente Débora contestó, después las otras mujeres no, ni siquiera habilitan su video. Qué vergüenza, che. No puede ser. ¿Quién está hablando? Disculpe, no la... ¿Castillo? ¿Dónde está Castillo? Ah, Castillo, ya. ¿Bien qué decía Castillo? Claro, nos indica el comportamiento, ¿no? Ya sea del cortante, del momento, o sea, me indica cómo se comporta en esa sección, cómo se comporta el momento, por ejemplo. Y eso que nos dio resultado, nos dio un comportamiento lineal. Quiere decir que el momento en ese punto vale 0 cuando la carga está en el apoyo A. O sea, está acá la carga, en el apoyo A. Y entonces la carga se va pegando al punto
y va aumentando linealmente el momento, eso me indica, varía linealmente, hasta que llega a tomar un momento máximo. Y de ahí la carga sigue pasando directamente de ida al otro apoyo y el momento también va disminuyendo. Eso es lo que me indica, el comportamiento del momento en un punto cuando la carga se está moviendo, ¿no? Y me está indicando el valor, cada ordenada que hay en la gráfica significa el momento en el punto de estudio cuando la carga está en ese punto. Eso es lo que me está indicando la línea de influencia. ¿Ok? Está bien, Guadalupe. Bien, ¿quién más? Ya por lo menos ya hay 2 mujeres. ¿No? ¿Algún hombre quiere más o menos opinar, dar dar su criterio? Muy bien. En todo esto que voy avanzando ya en la parte práctica, cualquier ratito puedo tomarle un examen de sorpresa, ¿sí? Va a servir como trabajo práctico, ¿listo? Sacan papel, hacen el ejercicio y hacemos. Todavía ahorita no, porque recién estamos empezando, pero cuando vayamos avanzando vamos a hacer, o sea que estén atentos. Yo sé que uno se aburre y se echa a dormir, y yo también a veces escucho videos, estoy queriendo investigar algo y escucho videos y 10 minutos, 15 minutos y me da sueño. Y seguramente estarán igual ustedes. Por eso es que yo les digo, enciendan su video, quiero verlo, conversemos un rato. Hasta a mí me da también sueño estar hablando y no los veo a ustedes. Entonces, por favor, cuando hablen o por favor enciendan su cámara ya para que conversemos. Porque verdaderamente que aburre, pues no es lo mismo que estar en presencial, que uno lo ve, uno conversa, uno charla y avanza, ¿no? Y ahí se pasa a menos porque uno conversa y cuando acuerda pasaron 2 o 3 horas y uno no se cansa. En cambio, en estos trabajos virtuales cansa, ¿no? Igual a mí me cansa y seguramente a ustedes también. Por eso tenemos que poner de ambos lados. Yo de mi parte pongo todo lo que puedo y ustedes también tienen que poner, participar, comentar y así vamos a pasar las clases, las vamos a pasar y no nos vamos a dar cuenta. Entonces. Muy bien, todavía tenemos tiempo, ¿no? Para seguir avanzando. Bueno, vamos a avanzar las 4 de la más. clase. ¿Sí? Es hora, ingeniero. Por eso les pregunté, pues ustedes son como esos perros que uno le pregunta y no dice nada. Cuando acuerda le están mordiendo los talones a uno. En bollo salieron ustedes. Les pregunto, podemos avanzar un poquito más. Nadie contestó, entonces miraron su reloj y al latino han gritado todo el mundo. Bien, estaba un poquito mal mi máquina. Vamos a empezar un poco más temprano. Ya hoy día estaba mal, mi máquina no podía. Le he escaneado 2 veces. Pero ya para el lunes vamos a apretar el acelerador. Vamos a apretar el acelerador. Yo quiero que participen en clase, cuando pregunten, hagamos ejercicio, ¿ya? Si no, se van a perder. Se van a perder. Y este concepto de línea de influencia, si no lo agarraron bien, ya con ejercicio quiero que lo agarren, que lo dominen bien el concepto de línea de influencia. Porque todo el resto de la materia vamos a emplear este concepto. Todo el tiempo vamos a estar calculando momentos, corte a punta de línea de influencia. Bien, entonces lo dejaremos hoy aquí, ya entramos a línea de influencia, entonces ya va a ser, le voy a dar el ejercicio ese de socavación y historia de puente, entonces con vía Classroom para el lunes, ¿ya? Ahorita lo voy a hacer, se lo voy a pasar, ya saben entonces, historia de puente y socavación. Muy bien, si tienen... Ingeniero. Sí, adelante. Buenas tardes, ingeniero. ¿Será que nos la puede pasar las clases al grupo para que vayamos repasando, por favor? Claro, la voy a pasar, pero por favor, habiliten su video para que sepan con quién estoy charlando. Negrete, a ver, habilitar tu video. Eso. Bien. Así, por favor, cuando me hablen, habiliten su video, no se va a desgastar su cara, que yo lo vea un rato. ¿Ya?
Entonces, se lo voy a pasar. Voy a tratar ahorita, voy a comenzar a pasar todas las clases que ya hemos avanzado. Muy bien, nos vemos entonces el día lunes, jóvenes. Hasta luego. Para que nos unamos, por favor. Hasta luego, ingeniero.